Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que nos gusta dar a conocer todas esas cosillas que tiene la democracia, que a nosotros nos gusta dar a conocer a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo vamos a hablar de uno de los poderes del Estado muy puesto en duda en los últimos tiempos, el Poder Judicial. Acompáñenos, que empezamos. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 30 de Esto también es política, tercera decena que alcanzamos ya de episodios, que puestos así uno al lado de otro, pues no llega a ningún lado porque es un MP3, es una cosa que no es física, no la podemos colocar, no os lo planteéis. Bienvenido, ¿qué tal estás, Miguel? Sorprendido por tu reflexión inicial, la verdad es que me has dejado picueter. ¿A que no te lo habías planteado? No, la verdad es que no. Igual si lo hacemos en USBs, sí. No, Pues, pero que tampoco me había planteado ponerlos uno detrás de otro, o sea, no sé cómo decirte. pero es que siempre se miden cosas en poner unos detrás de otras. O en estadios de fútbol también. Claro, pero es que en estadio de fútbol salimos perdiendo mucho. Bueno, depende. Aquí el estadio del Parque Europa no te quedas tú. Vale, los casitas, todos esos, podemos tirar de esos estadios. Digo yo. Fenomenal. Bueno, pues después de dar un paseo por la segunda división B regional de Madrid, vamos a hablar de un tema que está en la picota, podríamos decir. Sí, la verdad es que está el tema calentito. Está candente. Calentito. Está... No vamos a hablar del crecimiento en el presupuesto militar que Trump ha diseñado. No, eso no. Ni del traslado del señor este que está enterrado en una cruz muy grande. No Eso vamos tampoco. a hablar de eso. Fíjate que podríamos, ¿eh? Que está también muy calentito. Ese calentito ya no está más bien fresquito. Sí, está un poco frigopié ya. Bueno, vamos a hablar, me interesa en demasía el tema del Poder Judicial, porque como siempre tengo poca idea y entonces voy a hacerte una serie de cuestiones interesantes sobre él. No, esto no estaba hablado. Vale. No, pues no, pero digo que según vale. vaya saliendo, no te preocupes. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a hablar del Poder Judicial, que como todos bien sabemos ya, es uno de los tres poderes del Estado, junto al Legislativo, que a nivel nacional son el Congreso y el Senado, y el Ejecutivo, que es el Gobierno. Y pues el tercer estado es este Poder Judicial, que en principio está representado por los jueces, pero que vamos a ver ahí cómo está conformado, porque creo que no es muy conocido a nivel ciudadano. Yo solo para que quede constancia al principio y ya quitarme la gracia para el final, el Poder Judicial no es ningún poder que tenga ningún superhéroe que diga Poder Judicial. No, porque sería una mierda de poder. No he conocido a Superjuez, si es lo que me Superjuez. lo que me estás preguntando. No, pues vamos al lío. Empieza por donde tú quieras. Bueno, para empezar, ¿por qué tiene que existir un poder judicial? Más allá de la teoría política, podríamos remontarnos hasta Montesquieu, pero no me apetece. No está Montesquieu ahora como para que nos remontemos a él. Está un poco frigopié. Sí, más. Sí, está más Micolapi. Claro, es para... ¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial y por qué es tan importante? Bueno, la primera función que tiene el Poder Judicial es garantizar el Estado de Derecho. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es un Estado de Derecho? Claro, ¿no? No sabría definírtelo en sí, pero sí es una palabra que utilizamos mucho para decir, no, hay que mantener el Estado de Derecho porque así es como estamos nosotros todos muy bien. Entonces yo, por ejemplo, lo asimilo a pues tener una seguridad social, tener una educación, todo ese tipo de cosas. Creo que ahí te estás tirando más por el Estado del Bienestar. Ah, ¿ves? Ya es otro Estado, pero diferente. Vale. El Estado de Derecho es aquel Estado o aquella organización político-institucional en la cual existe, todo poder y toda actividad está limitado por unas leyes. Unas leyes que están por encima de todo lo demás, que están asociados a una constitución que ejerce de marco, es decir, fuera de ese marco nada es permitido, y que dentro pues se regula todo en función de las leyes hechas por el poder legislativo. Y ningún poder, ni el judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo, están por encima de la ley. Vale, entonces la Constitución digamos que es algo como referencia muy amplio que marca un poco los límites, pero no va al tema concreto, que ya iría la legislación. ¿O? Exacto. O sea, bueno, aparte de que hay varios niveles de leyes, pero hoy vamos a hablar del judicial, no del legislativo. Pero bueno, la Constitución es un marco en el que dentro tú puedes hacer muchas cosas siempre y cuando, repito, estés dentro de ese marco. La Constitución son una serie de artículos muy generales, la mayoría de ellos, que luego se hacen leyes más concretas, normalmente en leyes orgánicas y luego otro tipo de leyes que se van haciendo en el Congreso y en el Senado.
o, por ejemplo, a nivel autonómico también las hacen los parlamentos autonómicos. Pero todo siempre dentro del marco de la Constitución. Y lo que pretende es que nadie esté fuera de la Constitución, nadie esté fuera de las leyes, y que ni siquiera el presidente del gobierno, por ser un hombre poderoso, pueda tener, digamos, ciertas dádivas que nosotros, ciudadanos de a pie, no podemos tener. Claro, es al final el rollo de, yéndome a las típicas películas de superhéroes, otra vez, ¿quién vigila a esos vigilantes, no? Es decir, unas cláusulas por encima para un poco limitar las acciones de la gente que está controlando el país, digamos. Claro, además en esa Constitución se prevé un sistema de controles, de balanzas, de poderes entre los tres poderes del Estado para que ninguno, o para que en principio ninguno tenga más peso que los otros dos y que no pueda hacer lo que le venga en gana. Para eso están las leyes y los otros dos poderes. Por lo tanto, el Poder Judicial es el que se encarga de aplicar esas leyes y que se lleve a cabo ese Estado de Derecho. Exacto. Hostia, lo he pillado. Es decir, controla la legalidad, está hecha por el Poder Legislativo, como hemos dicho, pero efectivamente son los jueces, el Poder Judicial, los que se dedican a poner en práctica esas leyes, es decir, asegurarse de que nadie se las salta, básicamente. Vale. Supongo que entrarás en detalle un poquito más, pero supongo que tendrán también dentro del propio Poder Judicial algunas formas de controlarse los unos a los otros, la aplicación de esas leyes. Como los unos a los otros. Pues que si un juez es el que controla la aplicación de una ley en concreto, que alguien controle que ese juez lo ha hecho bien en cuanto a la aplicación de la ley. Dentro del propio Poder Judicial, bueno, ahora lo vamos a explicar. Por eso. Hay una escala, vamos, es una estructura jerárquica donde hay gente por encima. Y hay que decir también que aunque no es propio de nuestro Poder Judicial, sí que en nuestra estructura judicial tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro Poder Judicial, aunque no sea específicamente español. Vale. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Oh, yeah. Hay que decir que el Poder Judicial es quien posee el monopolio de la potestad jurisdiccional, es decir, solo los jueces pueden juzgar y emitir sentencias conforme a las leyes, nadie más puede hacerlo. Esto está bien porque se recordará en la cápsula que vamos a publicar próximamente sobre las comisiones de investigación, que solo los jueces pueden hacer sentencias. Muy bien, has estado muy temporal. ¿Has visto? Looping. Sí, sí. Hay que decir que los jueces ejercen este monopolio en nombre de quien posee el poder simbólico del Estado, que es el rey. Es decir, los jueces son nombrados por el rey y hacen justicia en nombre del rey. No porque el rey sea más que nadie, sino porque el rey es, en su papel de jefe del Estado, es el símbolo, y eso lo dice la Constitución, es el símbolo de la unidad de la nación. Y hay que decir que el Poder Judicial, mientras el Poder Legislativo sí que se reparte, es decir, tenemos un Congreso y un Senado a nivel nacional, pero luego a nivel autonómico tenemos parlamentos e incluso las instituciones locales, tipo ayuntamientos, cabildos, etcétera, tienen algunas parcelas donde también pueden, digamos, tomar la iniciativa. Sin embargo, el Poder Judicial es único en el territorio nacional. Aunque tengamos, seguro que lo primero ha dicho, pero bueno, si hay Tribunal Superior de Cataluña o el Tribunal Superior de Madrid o no sé qué, en realidad forman parte de la misma estructura y el Poder Judicial es único en toda España. Claro, es un poco al final situarlo en las diferentes regiones para que pues, yo qué sé, no tengas que andar yéndote a un único sitio si tienes que acceder a ese poder, ¿no? Efectivamente, vamos a ver también de qué se encargan y tal, pero esa es la idea. Y esto también viene a colación, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Cataluña, que intentan montar una especie de fantasma de dos legalidades que chocan, que es una que emana del Parlamento y otra que emana de las Cortes Españolas, que es lo que vienen a decir. En realidad es que toda la legislación forma parte de lo mismo. O sea, no hay dos legislaciones, hay una que es la española y por tanto solo hay un Poder Judicial que la aplica, que es uno, nada más. Vale. El artículo 117 de la Constitución española dice que la justicia emana del pueblo. Esto es muy revolucionario, esto. La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Pero claro, nosotros no votamos a jueces. No, ni los... Todavía no. Claro, entonces, lo que se quiere decir con esto, lo digo por si alguien iba a protestar, es que el hecho de que la justicia emane del pueblo, etcétera, etcétera, no implica que tengan que estar legitimados por una votación popular, sino... de hecho, el sistema judicial funciona... a través de jueces profesionales. Claro. Y eso no está mal también, hay que decirlo. Sí, que van ascendiendo o se van promocionando conforme a mérito y capacidad. Que tampoco está mal, hay que decirlo. Me refiero que dado que esa es nuestra estructura de ir ascendiendo por mérito y capacidad, nosotros no les votamos.
Simplemente van ascendiendo, van tomando mayor importancia dentro del escalafón judicial a aquellos jueces que son buenos. Que la teoría dice que se lo merecen. Vale. Pero, sin embargo, sí que es verdad que lo que dice es que sí hay que facilitar la participación ciudadana en la administración de justicia. Y para eso existen tres figuras, aunque yo lo voy a reducir a dos, porque hay una que habla de tribunales tradicionales y consuetudinarios, que, bueno, la verdad es que ya no deben quedar muchos. Hay dos figuras que sí que existen en nuestro ordenamiento y que a lo mejor, por ejemplo, en alguna de ellas nos tocaría. Por ejemplo, en el jurado. Hay juicios por jurado con algunos para determinados delitos muy específicos. Sabéis que por sorteo te puede tocar ser jurado. Sí. Tienes que ir. Y esto como en las pelis americanas. Aunque es verdad que aquí en España no está muy extendido. Ni se hacen películas tampoco. Ni se hacen películas, ni se asesina al jurado número 7 mediante veneno en el café o algo. No, es que aquí el café es de máquina, normalmente de vending y no... Y el otro, por ejemplo, es la acusación popular, que sí que lo estamos escuchando mucho últimamente, sobre todo a raíz de Manos Limpias, el sindicato Manos Limpias, sindicato lo que fuera que ya no existe, o que está en proceso de diluirse. Quiero decir que la gente organizada, o no, tenemos la capacidad de presentarnos como acusación en cualquier asunto de interés público. Sí, bueno, a veces se habla, muchas asociaciones se han unido como acusación popular para tal caso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ocurrió con el caso Bankia, muchos preferentistas, por poner un ejemplo, pues se asociaron y presentaron una acusación popular. Con lo cual, ahí vemos la participación ciudadana en el Poder Judicial. Y este principio democrático se completa con la legitimación de los miembros del órgano de gobierno, del que luego hablaremos del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, de los cuales los miembros son nombrados a través de votación, a través del Congreso y del Senado. Es decir, nuestra participación también va a través de nuestros representantes. Claro, que al final, aunque no lo hagamos directamente, nosotros ya hemos decidido, nuestros representantes, lo que hablamos siempre. El Poder Judicial también tiene un principio de sometimiento a la Constitución, es decir, los jueces no pueden estar por encima de la Constitución y de la ley y tienen que ajustarse a ellos y a su funcionamiento. Es decir, eso no quiere decir que los jueces se sometan al Parlamento, se someten a la Constitución. Lo que pasa es que los jueces tienen que aplicar las leyes que salen del Parlamento. Esa es su función. Pero la teoría dice que un juez no se somete al Parlamento. Por tanto, tienen un principio de independencia. Siempre se habla de la independencia judicial, que básicamente lo que pretende es garantizar la separación de poderes. Hay que decir que para ello existe una figura que no se conoce mucho, que es el Estatuto Jurídico de Jueces y Magistrados, mediante el cual los jueces no pueden ser separados de sus puestos, no pueden ser suspendidos, trasladados o jubilados, salvo las razones que la propia ley salvo por razones que la propia ley establezca. Es decir, nadie puede separar a un juez de su puesto o nadie puede trasladarle a otro puesto, salvo que concurran ciertas condiciones que se dan en la ley que habla en este Estatuto Jurídico de Jueces y Magistrados. Sí, pero es en plan que nadie puede echarle a no ser que pase ciertas cosas. Claro, lo que viene a decir es que porque al Parlamento se le pongan los cojones o no le cae bien un juez, no le pueden mover de sitio. El Parlamento no pinta nada ahí. Claro, es que si no, supongo que veríamos en cada cambio de gobierno, cada cambio de legislatura, veríamos cambios en todos los jueces, magistrados, etcétera. Claro, lo que pasa es que, claro, eso es un estatuto por ley que en principio puede ser modificable y ahí podemos entrar un poquito en algunas lagunas que vamos a ir viendo durante el capítulo. También es verdad que los jueces y magistrados tienen un régimen de incompatibilidades y prohibiciones para todos los jueces en activo bastante severo. Es decir, los jueces no pueden ocupar cargos ni empleos públicos, no pueden hacer ningún tipo de actividad mercantil, no pueden ejercer, si son jueces no pueden ejercer la abogacía, no pueden ser abogados ni procuradores, no pueden, creo que no tienen capacidad de acceso a ningún cargo retribuido. Parece que solo en la enseñanza y conferencias y este tipo de cosas. Sí. Perdón que me he alejado del micro. Nada, hombre. Y, por supuesto, tampoco pueden estar afiliados ni a sindicatos ni a partidos políticos. Claro. Pero se les puede tratar, o son tratados como funcionarios o... Sí, ellos son funcionarios del Estado, ¿no? Vale. Pero con un estatuto especial. Vale. Luego, como te he dicho, la teoría dice que la selección y la promoción se hace conforme a criterios objetivos, es decir, mediante oposición y mediante méritos. Se fijan unos requisitos
y todos aquellos que lo cumplan optan al puesto nuevo y, dependiendo de cómo esté organizado, pues se elegirá de una manera o de otra. Generalmente las ratificaciones vienen siempre por su órgano de gobierno, que como he dicho antes es el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, este órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, es independiente. Sus miembros, como he dicho, son nombrados por el Parlamento, pero la teoría dice que su gobierno es independiente. Una vez que están nombrados, el Parlamento no puede hacer nada por cambiarlos. Es decir, tienen un mandato, me parece que es por 4 años, pues durante esos 4 años, en teoría, nadie puede tocarles. Digo, pero en teoría. Claro, al final el Parlamento, en este caso no, porque ahora está más o menos dividido en cuanto a votación y tal, pero si tiene mayoría absoluta un partido político, va a elegir a los que más le interesen. Pues puede ser. Vale. Cuando lleguemos al Consejo General del Poder Judicial lo vemos. Yeah. Existe también, para mantener esta independencia, existe la Policía Judicial, que no es un cuerpo en sí, es decir, no es como la Policía Nacional. No es como asuntos internos, eso mola un montón. Sino que son unidades dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están a disposición completa de los jueces para los requerimientos que ellos provean, más allá de que luego puedan necesitar más policía o más guardia civil para lo que crean conveniente. Me refiero, hay unidades específicas dentro de estos cuerpos que solo van a hacer caso a los jueces cuando se les requiera. Joder. Aparte de este principio de independencia, también tienen un principio de unidad jurisdiccional. Y me voy a explicar, que yo lo digo, yo puedo usar palabras, voy a intentar explicarlo todo, si se me pasa alguno me lo dices. Sí, hombre. Y es básicamente que solo los tribunales dentro del Poder Judicial tienen capacidad para ejercer la justicia. Claro. Solo hay algunas excepciones, que son el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial, aunque trata temas judiciales, pero solo aquellos que tienen que ver directamente con la Constitución. No pueden tratar todas las sentencias y todos los asuntos. De ahí el nombre, muy bien hilado. La justicia militar, que va a su rollo, y los tribunales tradicionales que te he dicho antes, pero que no cada vez son menos. Vale. Eso sí, a pesar incluso de estas excepciones, el tribunal el Tribunal Constitucional en cuanto a materias constitucionales es el máximo órgano, pero por ejemplo la justicia militar en última instancia siempre puede recurrir al Tribunal Supremo, que sí que forma parte del Poder Judicial. Vale. Es decir, aunque vayan un poco una línea separada, rompiendo esa unidad jurisdiccional de la que he hablado, al final siempre se unen en el Tribunal Supremo. Vale. Luego, también el Poder Judicial tiene un principio de efectividad. ¿Qué viene a decir? Que todos, eso incluye a los poderes, tenemos obligación de cumplir las sentencias y las demás resoluciones de los jueces y de los tribunales. Eso sí, para que este principio se pueda cumplir, las sentencias tienen que estar motivadas y tienen que estar argumentadas y conforme a ley. Es decir, a un juez no se le puede poner el logo lo que quiera, pero que como no lo pueda argumentar. Claro. Y aparte que nuestro sistema judicial, también que es muy garantista, suele haber bastantes opciones de recursos, es decir, ya solo en Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y aún así tenemos ya Europa, o sea, que antes no podíamos ir más allá y ahora sí. Luego, ahora bien, dentro del Poder Judicial, ¿cómo repartimos los tribunales? ¿Cómo? Bueno, pues básicamente seguimos 4 criterios. El primero es el numérico, es decir, nos dividimos en órganos unipersonales, que son lo que llamamos juzgados, seguro que en las noticias ha ido al juzgado número 4 de la audiencia. No sé qué. Pues ese es el juzgado número 4, tiene un juez titular, porque es un órgano unipersonal. Y luego están los órganos colegiados, es decir, los tribunales. Aquellos, por ejemplo, la Audiencia de Palma es un órgano colegiado, es un tribunal donde hay 3 juezas que, por ejemplo, han juzgado el caso Urdangarín. Sí, pero, por ejemplo, el juez primero al que hace referencia, ¿él se come todos los casos que vayan a ese juzgado? No, es que ese es el primer criterio. Vamos a ver los otros 3 y después vemos qué tribunales tenemos. Vale. El segundo criterio es el territorial, es decir, hay jueces municipales. Lo tenemos dividido en 5. Juez municipal, el partido judicial, que no sé si te acuerdas cuando hablábamos de las diputaciones provinciales, decíamos que para formar la diputación provincial se dividía los votos de partido judicial. Sí. El partido judicial es, digamos, una especie de comarca o algo así que reúne varios ayuntamientos, digamos, por término de espacio. Bueno, pues está el municipio, por encima de él está el partido judicial, por encima está la provincia, por encima está la comunidad autónoma y ya por encima los tribunales estatales. El tercer criterio es el competencial, es decir, se especializan por materias. Claro. Están los 4 más comunes.
Los 4 que se reúnen en prácticamente todos los niveles son los jueces de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. Esos son los 4 principales, pero sí que es verdad que en los últimos años han ido apareciendo, por necesidades puramente sociales, han ido apareciendo tribunales nuevos, como por ejemplo el Tribunal de Menores, por ejemplo, que se encarga de casos de niños. Y el 4 sería un orden jerárquico que la verdad que está bastante asimilado al territorial, es decir, los más bajos se situarían en lo municipal, los tribunales superiores en el ámbito estatal. Entonces, conforme a esto, ¿qué tipos de tribunales tenemos? Bueno, los más bajos son los llamamos tribunales de paz, que ya el nombre me flipa y no sé por qué no lo usamos más. Está guay, a mí eso me suena. No me suena porque, por ejemplo, en el pueblo de mis padres existe la figura del juez de paz, que yo nada más que lo asocio de momento a bodas civiles. Sí, bueno, suelen estar, si es lo suficientemente amplio puede ocuparse del registro civil, con lo cual por eso sí que se puede ser el juez de paz. Eso es el más bajo, es un término municipal, a veces ni siquiera el juez, a veces, sino que es nombrado por la comunidad. Pero, no es un juez en este caso. Claro, con lo cual, digamos, este es para litigios pequeños, problemas y tipo, pues eso, alguna boda. Las lindes que se nos van. Claro, algo que se pueda resolver que solo afecta al municipio. El primer gran tribunal que tenemos de importancia es el del partido judicial, que, es decir, jueces de paz no hay en todos los lados, pero jueces en el partido judicial siempre hay. Claro, en las el comarcas. Partido judicial se sitúa en la capital de lo que es la división territorial del partido judicial y es lo que conocemos como juzgados de primera instancia o de instrucción. Sí. A veces están separados, a veces están juntos. Es decir, a veces es un tribunal de primera instancia e instrucción, solo un sitio, pero cuando hay mucha población se separan. El juzgado de primera instancia, por eso se llama juzgado, porque solo es uno. En el caso, por ejemplo, del caso del caso Nos, el juez de primera instancia era el juez Castro, se ha hecho archiconocido. Sí. Una vez él termina la instrucción, que básicamente es recopilar datos, recabar datos. Cuando acaba ese proceso, que puede durar muchos años dependiendo del caso, se envía al tribunal, a un tribunal superior. El juez de primera instancia no juzga, vale, sino que, digamos, recaba datos y después, no juzga. Si el caso es más complejo de lo que se espera, se manda a un tribunal superior. Si no, si se puede resolver, es un caso pequeño. Claro, por eso te digo, te iba a decir, si yo tengo un problema o lo que sea, tengo que ir al juzgado por lo que fuera, supongo que ahí al final acabarían resolviendo mi caso. Claro, esos son los juicios de primera instancia, es decir, los juzgados de primera instancia sí resuelven problemas que en principio son solubles. Claro, no sé que descubran el desfalco que hice de millones. El juez, entonces pasa a un juzgado de instrucción. La instrucción es ese proceso en el cual el juez recaba todos los datos acerca de un caso y cuando acaba la instrucción, es decir, cuando considera que ya toda tiene información relevante y considera que esto ya es apto para juicio o para no, le da igual, lo envía a un juez superior, en el caso Nos fue a audiencia de Palma y a partir de ahí empieza el juicio. El juicio no lo hace el de instrucción. Vale. Básicamente... Claro, perdona que te interrumpa. Quizás es llamativo en este caso, por ejemplo, el juez Castro, y se habló tanto de él porque empezó a pedir papeles de no sé quién, a pedir documentos de no sé cuánto, facturas de no sé qué. Hombre, y porque aquí es donde se imputa. Bueno, ya no se imputará, se investiga aquí, pues porque investigó a la infanta, quiero decir que eso no era muy común. Ya. Y de hecho fue el juez Castro cuando envió la instrucción a la audiencia, recomendó encarecidamente que la infanta estuviese en el banquillo de los acusados. O sea, que, se hizo muy famoso por eso y porque es verdad que fue quizá el primer lugar donde se ha metido mano, digamos, a instancias muy altas de nuestro país. Juzgados de primera instancia o de instrucción puede haber varios, dependiendo siempre de la población. Aquí en Madrid tenemos varios, por ejemplo. Como digo, de ahí vamos a la audiencia provincial. La audiencia provincial ya juzga casos civiles y penales, reciben apelaciones y recursos de los juzgados de primera instancia, es decir, cuando no se está de acuerdo con el juez de primera instancia de su sentencia, pues se eleva un recurso a la audiencia provincial y digamos, reciben todos y aparte pueden juzgar, todos aquellos casos que no sean de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social,
de menores y de vigilancia penitenciaria que van a tribunales superiores. Que te iba a preguntar una cosa. Yo sí que tengo entendido, no sé si lo hemos hablado aquí alguna vez o no, el tema de ir ascendiendo a los diferentes tribunales si presentas un recurso, si no estás de acuerdo con lo que has obtenido en la sentencia. ¿Hasta qué punto yo como persona puedo elevar al siguiente tribunal si no estoy de acuerdo con la sentencia? Depende de qué tipo de... Si estamos hablando de un delito, si estamos hablando de una falta, las faltas generalmente no pueden subir mucho, los delitos depende, pero quiero decir, para la mayoría o sea, para muchas cuestiones tú puedes llegar al Tribunal de la Unión Europea, para muchas. Lo normal es que llegues, si lo ves conveniente, al Tribunal Supremo. Vale. Es decir, normalmente hay siempre un tribunal superior que puede hacer que te puede ayudar a que recurras, pero puede ser que en la sentencia se incluya que no cabe recurso, porque no quepa, porque entiendan que el asunto ya está dirimido cuando dos sentencias ya son muy iguales, pues es que te iba a decir, porque si a mí se me pone en las narices decir que no, me mato a una persona y digo no, es que no la mato. Hay casos que han pasado por todos los niveles y hay otros que no. Normalmente cuando las sentencias coinciden, hablo un poco de memoria, cuando las sentencias coinciden es raro que se vaya a ir más allá. Efectivamente. Y hay, digo, sentencias en las que dice que no cabe más recurso, etcétera. Es lo típico de si dos lo dicen. Generalmente los casos que llegan al Tribunal Supremo, ahora cuando llegue lo hablaré también, pero cuando llegan al Tribunal Supremo es porque no ha habido unidad, o sea, quiero decir, ha habido sentencias para todos los gustos. Entonces llega al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo ponga orden. Vale. Le diga, básicamente, es lo que se llama la casación, es decir, casa diferentes sentencias que no dicen lo mismo y por eso llega al Supremo. Si la línea judicial es clara y es la misma, llega un momento que generalmente el Tribunal Superior Autonómico ya suele decir que no cabe recurso. Sí, al final es una forma de unificar. Bueno, seguro que casi siempre hay algún hueco para poder llegar al Supremo. Vale, pues me lo apunto, por si acaso. No es que yo tenga nada. Hola, disculpa que te interrumpa en este momento tan interesante del episodio. Es que tengo que contarte una cosa muy importante para nosotros. Bueno, fíjate, en nuestro afán de hacer llegar este podcast a todo el mundo y así terminar por fin con el cuñadismo que está tan arraigado, hemos iniciado una campaña en Patreon. Bien, y tú dirás, ¿qué es eso de Patreon? Bueno, en resumen, te lo voy a contar. Se trata de una plataforma para fomentar la ayuda económica a los pequeños creadores. Vamos, para los que estamos pelados como nosotros, y así sacar algo de dinero. Dentro de esta plataforma esperamos crear una comunidad de personas interesadas por el podcast, que nos ayuden pues para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Las aportaciones pueden ir desde €1 hasta el dinero que cada uno crea necesario. Toda aportación será genial para continuar con este proyecto. El objetivo es poder invertir en publicidad los aportes que consigamos y así poder crecer poco a poco con el podcast. Queremos que, bueno, si te conviertes en nuestro mecenas, tu ayuda sirva para que cada vez seamos más y más. Si disfrutas tanto como nosotros con este podcast y te apetece colaborar con nosotros, solo tienes que entrar en www.patreon.com/esto también es política. Ahí te explicaremos nuestros objetivos y recompensas. Recuerda, patreon.com/esto también es política. Te estaremos de verdad agradecidos eternamente. Bueno, ya te dejo que sigas escuchando el episodio, que luego no quiero que por mi culpa digas que no te has enterado de para qué sirve esto del Poder Judicial. No es que yo tenga nada pendiente. Luego tenemos, por si acaso, siempre. Luego está el Tribunal con jurisdicción en el territorio autonómico, es decir, los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas, que básicamente lo que es conocen y deciden los procesos de responsabilidad civil o penal cuyos hechos juzgados se ven limitados a la comunidad autónoma. Sí. Lo que, como digo, eso no quiere decir que ciertos casos puedan ir al Tribunal Supremo, y de hecho los tribunales superiores de justicia autonómicos también tienen, o sea, se beben de la doctrina que da el Tribunal Supremo. Es decir, no. Es una manera de filtrar un poquito también el trabajo que le llega al Tribunal Supremo. Claro. Vale. Pero dentro también de un poco de lo que es la división territorial autonómica, la división administrativa, si hay un caso que solo afecta a una comunidad autónoma, pues parece lógico que se juzgue en esa comunidad autónoma y si es necesario que vaya al Tribunal Estatal. Pero... Claro, hombre, será más fácil si tienen que recoger recursos o lo que sea, que no uno de Cádiz no vaya a recoger una cosa de Pontevedra. Claro. Bien, hasta ahí bien. Y entonces luego llegamos a los tribunales con jurisdicción en el territorio nacional.
Y aquí, en contra de lo que sucede en la mayor parte de democracias, nosotros tenemos dos tribunales. Claro, hombre. El Tribunal Supremo, que es el que tiene todo el mundo, pero nosotros tenemos un especialito. Buenas noches. Que venía a vernos. Buenas noches, tenemos público. Que es la Audiencia Nacional. Sí. Se ha cuestionado mucho, por lo que he leído, se ha cuestionado mucho su constitucionalidad, porque, claro, si decimos que nuestro Poder Judicial es jerárquico y que el Tribunal Supremo es la mayor instancia judicial, que se corresponde con el territorio nacional, que ¿por qué tenemos otro tribunal de carácter territorial nacional? Bueno, pues básicamente es una de las pocas excepciones que existen, pero no menoscaba tampoco que algunas sentencias de la Audiencia Nacional puedan ir al Tribunal Supremo. Sí. Entonces, básicamente, ¿de qué se encarga la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional, al contrario que el Tribunal Supremo, solo tiene 3 salas. La sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo social. Ellos no juzgan casos de derecho civil. Y básicamente se encarga de delitos muy concretos. Que no los juzga el Supremo, sino que van a la Audiencia Nacional y que pudieran llegar a recurso al Tribunal Supremo, pero que en principio los juzga la Audiencia Nacional. La sala de lo penal es la más importante, es la más conocida, por ejemplo, entre otras cosas, porque en ella estuvo Baltasar Garzón. Por ejemplo. Básicamente juzga delitos contra el rey o contra la familia real, juzga altos organismos del Estado, llegado el caso, por ejemplo, el aforamiento que tienen nuestros diputados y senadores les hace que vayan a ser juzgados, bueno, ellos van al Supremo o a la Audiencia Nacional dependiendo del delito que hayan cometido. Vale, es decir, el hecho de tener un aforamiento no es que estés fuera de la ley a tutiplén. No, es simplemente que tú, digamos, vas a tribunales superiores directamente. Vale. No pasas por los tribunales de instrucción, ni de primera instancia, ni autonómicos. Claro, evidentemente yo supongo que eso será porque igual los recursos que tienen este tipo de tribunales sean diferentes a los que te pueden jugar en un tribunal mucho más inferior. Bueno, creo que esto lo explicábamos en nuestro capítulo 2, que ya queda muy lejos. Pero básicamente la idea del aforamiento cuando se hizo era porque, claro, que a un alto político, por ejemplo a un diputado o un miembro del gobierno, le juzgase un juez de primera instancia, que digamos es un juez que ha empezado podemos decir que está abajo todavía en el escalafón. Ya me acuerdo. Claro, pueden ejercer presiones sobre él que quizá no... Que se achante, vamos. Quiero decir que, teniendo en cuenta que a ese juez le queda todavía toda la carrera judicial, o le pueden quedar muchos ascensos, se puede plantear, no es que lo vaya a hacer, es decir, yo no estoy presuponiendo que el juez vaya a ceder a la presión, pero lo que estoy diciendo es que sí que se puede dar una presión y que se puede dar la opción y que es muy humano pensar, oye, que si no haciendo en mi puñetera vida. Claro. Entonces, para evitar eso, directamente vas a los tribunales superiores donde ya poco les queda hacer en la carrera judicial, poco les queda mucho por hacer, siguen habiendo puestos, etcétera. Pero me refiero que ya tenía una carrera judicial larga. Claro, que les mira más de tú a tú, que no se va a enfrentar a presiones y que al final es el que mejor les va a poder juzgar para los casos a los que se enfrentan. Las presiones se presuponen. Se presupone. Pero es más... Se suponía, cuando se hizo la ley del aforamiento, se suponía que un juez del Tribunal Supremo, para acceder al Tribunal Supremo tienes que tener al menos 15 años de carrera. Quiero decir que ya llevas una larga trayectoria, que ya has alcanzado un puesto alto, que va a ser... Quiero decir... Se supone que tú ya soportas mejor la presión que un juez de primera instancia. Lo cual, bueno, es discutible. Porque el juez es juez independientemente de en qué nivel de la judicatura esté. Pero bueno, eso se hizo y ahora se está hablando mucho de quitar el aforamiento. La Audiencia Nacional también juzga delitos monetarios del tipo falsificación de moneda. También juzga delitos de terrorismo. Por ejemplo, los titiriteros fueron a la Audiencia Nacional porque se les acusó de apología del terrorismo. Sí, enaltecimiento. Enaltecimiento del terrorismo. Delincuencia organizada, mafias, varias. Por delitos de narcotráfico, tráfico de drogas y otras competencias del tipo extradición o este tipo de cosas. O sea, que tiene delitos muy puntuales, pero de mucho calado. Sí. Claro, al final son los que más luego repercusión mediática suelen tener y salen todo el rato ahí. Sí. Luego la Sala de lo Contencioso Administrativo, que juzga casos o juzga, demandas interpuestas contra disposiciones y actos emanados de ministros y secretarios de Estado, es decir, de altos funcionarios del Estado, altos miembros de la administración, y la Sala de lo Social, que básicamente juzga, por ejemplo, trata convenios colectivos. Cuando hay alguna disposición, alguna denuncia o cualquier cosa que tenga que ver con convenios colectivos a nivel posautonómico, es decir, a nivel nacional, pues se encarga la Audiencia Nacional. Y luego, como digo, tenemos el Tribunal Supremo, que como su bien nombre indica es el Tribunal Supremo. O sea, ahí... ¿Qué te ha parecido? Muy bien. O sea, la aplicación creo que ha quedado maravillosa.
no hay ninguna queja. Bueno, cerramos pues aquí. Es el órgano superior de todo el sistema judicial, excepto en materia de garantías constitucionales, que como hemos dicho al principio se encarga el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Supremo tiene 5 salas. La sala de lo civil, la sala de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, es decir, los 4 que hemos visto que están durante toda la carrera judicial, y además se le suma la sala de lo militar, porque como he dicho, aunque existen los tribunales militares, digamos que por su condición siguen un poco su línea un poco separada del resto, siempre hay una instancia superior a todos los juzgados militares, que es el Tribunal Supremo. Tiene 2 importantes competencias, y son, evidentemente, en su calidad de Tribunal Supremo. Es que la palabra supremo... No, es supremo. Tiene 2 competencias sobre todas las demás. Las supremas de Móstoles, por ejemplo. Claro, pues que por encima no hay nada más. No hay nada más en Móstoles. Deja de dar golpes al sofá. Time go by muy despacio. Deja de darle golpes al sofá que nos vamos a volver locos. Perdón. Igual no se oye, a la gente no lo escucha, pero ya me estaba entrando el toque. Bueno, pues tiene 2 funciones importantes, 2 competencias importantes. La primera es... tiene la función de ser tribunal de casación. Seguro que has escuchado esto de un recurso de casación o se puede elevar el recurso de casación. Básicamente es eso, que cuando varios tribunales dan sentencias diferentes, es función del Tribunal Supremo unificar y dar la sentencia final conforme a su doctrina. Es decir, ellos son los que dicen, bueno, pues en este caso para la próxima vez que se dé hay que seguir esta línea. Vale. Con eso no está queriendo decir que los tribunales anteriores que probablemente hayan juzgado conforme a derecho, pero dan diferentes interpretaciones a lo mejor de la misma ley o de las mismas leyes. Lo que hace el Tribunal Supremo es decir, bueno, pues si se vuelve a dar este caso, la línea que hay que seguir es esta. Vale, sí, es lo que a veces se escucha de, bueno, como ya pasó con esta otra ley, vamos a tirar por ahí, porque por ahí, por ejemplo, bueno, es que igual es muy de película. A ver, el típico abogado defensor que dice, no, como ya aquel caso se solucionó por este lado. Sí, o sea, cuando decían eso de el pueblo contra la causa del pueblo contra Hassfer. Sí, dice, vamos a tirar por lo que pasó en el pueblo contra Hassfer. Es muy, muy, muy común que las sentencias de tribunales inferiores todos hagan referencia a alguna sentencia del Tribunal Supremo donde te dice por qué se interpreta así ese artículo y no de otra manera. Muchas de las cosas que ya han pasado, te pasan, ya han pasado antes. Dice, igual que en referencia a sentencia del Tribunal Supremo, dan el número de referencia y tal. Es decir, porque esa es su otra gran función, la de unificar la doctrina jurisdiccional. Es decir, en los casos X que se den unas ciertas similitudes, se sigue esa línea porque la ha marcado el Tribunal Supremo. Hay que decir que también dentro de sus competencias está anular todas las demás sentencias. O decir, bueno, pues se interpreta de otra manera y interpretándote según el Tribunal Supremo no hay cabida sentencia o lo que fuera. O sea, que es lo que va a pasar, que es lo que puede pasar con... No he dicho que vaya a pasar, es lo que puede pasar con Urdangarín. Que si la interpretación jurídica no es correcta o no es apropiada para el Tribunal Supremo, puede llegar a anular la sentencia. ¿Pueden actuar sin necesidad que se recurran a ellos? Es decir, que digan, oye, es que hemos visto que esta sentencia... Pues creo que me pillas, pero creo que no. No sé. Creo que los que pueden actuar seguro, sin que sin necesidad de hacer nada, es el Ministerio Fiscal, que sí que puede llevar casos al Supremo. Pero en principio el tribunal... Bueno, a ver, si no tengo mal entendido, el Tribunal de Menores, por ejemplo, sí que puede actuar porque sí. Claro, hombre, porque sí ha visto un caso. Me refiero que no necesita otras iniciativas sino la propia. Pero ya me hace dudar. Creo que en los demás asuntos no. Vale, lo miraremos. Pero para eso está el Ministerio Fiscal, que ahora también vamos a hablar de ello muy rápidamente. Chachi Piruli. Hay que decir que el presidente del Tribunal Supremo es el mismo el presidente del Tribunal Supremo es la misma persona que el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Supremo son miembros que han propuesto el Consejo General del Poder Judicial y los nombra el rey. El Consejo General del Poder Judicial, finalmente, es un órgano que se ha introducido por primera vez en España en nuestra Constitución. Antes no lo habíamos tenido y se introdujo, esto es una anécdota cultural que introduzco, a imagen de los órganos de gobierno judiciales que existían en Francia y en Italia. Digo que es un órgano regido por su propio reglamento, ellos son capaces de decidir su propio reglamento, sin embargo, es un órgano constitucional, pero que está regido por leyes orgánicas, leyes que hace el órgano legislativo, es decir, el Parlamento. Sí.
Con lo cual, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que siempre está en discusión ideológica, dependiendo de a quién le toque, lo que decíamos antes. La idea, con la creación de este Consejo General del Poder Judicial, es que anteriormente, claro, si no había esto, ¿qué había? Pues lo que había básicamente es que el Poder Judicial dependía del Ministerio de Justicia. Entonces se creó un órgano aparte para poder mantener la separación de poderes. Es decir, si todos los jueces dependen del Ministro de Justicia... Pues sí, algo van a tener ahí. Aquí no hay playa. Sí, efectivamente. Eso es lo que decían mucho los ministros de Justicia antes. Lo que pasa es que, claro, como te he dicho antes, para tener una cierta legitimidad democrática, pues sus miembros son nombrados por el Parlamento. Entonces, es verdad que hay ahí como una zona gris. No se sabe muy bien, ¿no? Y entramos ya en polémicas de, no sé, la ética de los partidos a la hora de decidir quiénes son, si hacen pactos con los otros, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Vamos. Como te he dicho antes, el presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, es elegido por los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial está formado por 21 personas, 20 vocales y un presidente. Lo que eligen el Parlamento son los 20 vocales. Y luego los 20 vocales eligen al presidente, que no puede ser un vocal. Tiene que ser alguien de fuera. O sea, una vocal no será una consonante. Venga, hasta luego. Esto que cifras y letras. Joder, qué cifras y letras, qué bueno. Se elige de entre los miembros de carrera judicial o juristas de reconocida competencia, es decir, no tiene por qué ser un juez, con más de 15 años de antigüedad en la carrera jurídica o judicial. Y el actual es Carlos Lesmes, que es conservador, es un jurista conservador. 12. La teoría dice que 12 son nombrados entre jueces y magistrados de todas las categorías en activo. Es decir, los jueces eligen a sus 12 representantes, sus 12 vocales. Sí. Eso dice la teoría. Y luego los otros 8 son 4 por parte del Congreso, que los tiene que elegir por mayoría de 3/5, y 4 por el Senado igual, 3/5. Todos con 15 años de carrera mínimo en carrera judicial. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la elección de estos miembros es y a corto plazo diría que será un terreno abonado para la confrontación ideológica. Claro. ¿Por qué? Bueno, se han ido quedando diferentes fórmulas y la actual básicamente es una fórmula que consensuaron en su momento Partido Popular y Partido Socialista, que también ocurre en el Tribunal Constitucional, del que algún día hablaremos, y porque también, por ejemplo, ahora con lo de Cataluña se le está poniendo muy en duda, porque el PP, porque no sé qué, no sé cuántos. Bueno, digamos que no les falta algún punto de razón en esa crítica. Es un procedimiento muy complejo, desde 2001, que es el último que yo tenga entendido, que es el modelo de elección de estos miembros. Entonces, desde 2001 lo que se tiende es a dividir el Consejo General del Poder Judicial en grupos ideológicos. Es decir, los jueces progresistas, los jueces conservadores y luego hay algunos por ahí que están en medio. Y básicamente eso es una de las grandes cuestiones a las que cuando nos referimos a la politización de la justicia es una de estas cosas. Es decir, básicamente hay como una cuota de reparto entre los partidos. De hecho, por ejemplo, en 2009 se reformó el Consejo General del Poder Judicial, pero 2 años más tarde de lo que correspondía porque hubo un bloqueo político, porque no se ponían de acuerdo. Lo cual qué bonito, ¿no? Sí, el órgano de gobierno de la justicia paralizado porque nuestros políticos no se ponen de acuerdo. ¡Oh, sorpresa! Sí, qué cosas. Y entonces, por ejemplo, el método de elección es el siguiente. Ahora, sabes que te he dicho antes que los jueces no se pueden sindicar, pero sí se afilian a colegios profesionales, concretamente a organizaciones judiciales, que no son exactamente sindicatos, aunque hacen las veces de. Y entonces, resulta que estas asociaciones profesionales de jueces y magistrados son 5 en España, de las cuales hay 3 importantes, que son la Asociación Francisco de Vitoria, que es la segunda en número de asociados, que son los moderados, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayor de todas y es conservadora, sí. y la asociación, seguro que esta la has oído, los periódicos la habéis oído todo, Jueces para la Democracia, siempre hay no sé quién de Jueces para la Democracia, que es Progresiste, que es la tercera más grande, hay otras 2, pero son bastante pequeñas. Entonces, básicamente, lo que hacen estas asociaciones profesionales es presentar una lista de 36 candidatos al Parlamento y de entre ellos, en el Parlamento, eligen los 12 vocales que les correspondería a ellos. Sí, sí. Es decir, como yo lo veo, en vez de que lo voten los jueces,
y los jueces y quien forme parte de la carrera judicial, que voten y se elijan entre ellos, lo que hacen es, yo elijo una lista y en el Parlamento votan. O sea que de facto el Parlamento nombra a los 20 vocales. Ya. Eso es lo que se llama politización. Sí, un de poquito. La justicia. Uh-huh. Si el órgano de la justicia está elegido por el Congreso y por el Senado, pues dime tú. Básicamente porque efectivamente el mandato es de 4 años y, oye, hay quien sospecha, no yo, no yo, pero hay quien sospecha, que dice, hombre, si te portas bien estos 4 años, pues oye, igual luego ya tienes un puestecito en algún sitio. Joder. ¿Qué te parece? Pero estos son malas cabezas mal pensantes que no sé. Pero sería no sé, el único sitio en España en que pase eso, ¿no? No, en España, sí. No, yo no conozco, vamos. No lo sé, no, a mí no me suena. Sí, aquí, vamos. Bueno, entonces, básicamente, dentro de todas las competencias que tiene este Consejo General del Poder Judicial, la más importante es la que, digamos, es la que selecciona, la que forma, la que perfecciona la provisión de destinos, la situación administrativa de los jueces. Es decir, cuando hay, como te he dicho antes, el poder político no puede mover a un juez de su sitio, lo puede hacer el Consejo General del Poder Judicial. Yeah. Una vez dicho lo anterior, quizás sí que hay algún tipo de riesgo de decir, oye, me vas moviendo a este de sitio. Claro. ¿No? Entonces, el tema de Garzón, por ejemplo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vale, ahí lo dejamos. Vale, hay que decir que también entre sus funciones está... son los inspectores de juzgados y tribunales, es decir, igual que hay inspectores de trabajo, pues los inspectores de jueces, o no sé cómo se llamarán, sí. Los lleva el Consejo General del Poder Judicial. También nombran ellos 2 magistrados del Tribunal Constitucional y tiene también el derecho a ser oído, el Consejo General del Poder Judicial, con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado. Uh-huh. ¿Qué coño es eso? Gracias por la pregunta, sí, Mario. Sí. Bueno, ¿qué es eso? Sí. ¿Pero de quién? ¿Del fiscal o de la elección? Estaba pensando ahora mismo, digo, en el momento en el que tengan que renovar cada uno de los miembros de cada uno de los puestos, de cada una de las movidas que hay, digo, eso tiene que ser un pitoste entre que tú eliges 12, que tú el otro, no sé qué, que tú presentas 36, una lista de 36, que luego tú eliges a otros 2 de no sé dónde. Digo, joder, hasta que diga, venga, a empezar a trabajar. Eso tiene que ser ahí un trabajo de la leche. Claro. Otra cosa que se me había olvidado de lo de la politización es que, claro, vuelvo a lo mismo, presentan una lista con 36 jueces o miembros de la judicatura o de la carrera judicial y, claro, ¿qué pasa? Como he dicho, que se lo reparten. Si en el Parlamento hay una mayoría conservadora, como por ejemplo en la última legislatura del PP, mayoría absoluta, pues ¿qué pasa? Que en el Consejo General del Poder Judicial hay una mayoría conservadora. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tienes un órgano de gobierno del Poder Judicial que en teoría es independiente, pero un poquito afín, ¿no? Yeah. ¿Qué te parece? Joder, para que no haya problemas. ¿Qué cosicas tienen nuestros politics? Bueno, pues voy a acabar con una parte que es del Poder Judicial, aunque no estrictamente, que es el Ministerio Fiscal, y que tiene que ver con el Fiscal General del Estado, que es de lo que hablaba. Es que te iba a preguntar, porque todo el mundo habla del fiscal, no sé qué, y a veces seguramente no sabemos ni quién es, ni a qué se dedica. Bueno, el Ministerio Fiscal es una institución que se presta a equívoco, porque no pertenece a la carrera judicial de forma estricta, y me encantó porque cuando lo leí esta frase se me quedó grabada. Depende discretamente del gobierno y constituye un instrumento estratégico del propio gobierno. Discretamente, ¿qué quiere decir? Que todos sabemos que depende del gobierno, pero que no debería parecerlo. Pero nos hacemos los longuis. Claro. En plan, sí, pero no. Su misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la... Vamos, básicamente esto es lo que te he dicho. La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es quien puede emprender acciones sin necesidad de que nadie le... La lógica dice, la teoría dice que el Ministerio Fiscal, al Ministerio Fiscal el gobierno no le puede ordenar que, ¿vale? Como parece que estamos muy acostumbrados a esto, pero el gobierno no puede instar al Ministerio ni obligar al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en la teoría dice que vive en un limbo, es decir, ni depende del Poder Judicial ni depende del Poder Ejecutivo. Es decir, ellos tienen libertad para promover todas aquellas acciones que se encarguen de cumplir y hacer cumplir la ley. Uh-huh. Y tienen la iniciativa. Y eso implica que el gobierno no puede mandar al Ministerio Fiscal que emprenda acciones. En teoría. Puede pellizcar. No, de hecho me encanta porque la frase es puede hacerse que al Ministerio Fiscal interesarse por algún asunto. Yo voy a dejar aquí estos papeles. Si alguien quiere leerlos... Claro, entonces es como... ¿sabes? Me encantan estas formas de decir lo que no se quiere decir, pero todos sabemos lo que es. Se puede interesar. Esto te puede interesar. Que te interesa. Que sí. Joder. Vale, en principio las comunicaciones son el Fiscal General del Estado habla con el Ministro de Justicia, pero
Es más común de lo que parece que el fiscal general del Estado hable directamente con el presidente del gobierno. Uh-huh. Hay que decir que el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Vaya. Pues... Y es una organización jerárquica. Es decir, el fiscal general del Estado puede ordenar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal que haga lo que él considere oportuno. Que es básicamente, por ejemplo, lo que pasó con lo del 9N en Cataluña. Sí. El entonces fiscal general del Estado, Torres Dulce, tuvo que, una vez el gobierno le hizo que se interesara por el tema, una vez, a pesar de que en Cataluña el fiscal general de Cataluña lo había pasado del tema, pues Torres Dulce obligó al fiscal general de Cataluña a intervenir hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego dimitió, pero primero le dijo, anda chato, dale. Alguien bro. Dijo, señor fiscal, sí, se va a quedar sin chuches. Esto le interesa. Esto... Créame, le interesa muchísimo. Porque somos españoles y mucho españoles. Sí, esto le interesa y mucho interesa. Si no nos va bien con el podcast, nos podemos dedicar a la imitación. Sí. De hecho, mi hermano puede hacer de Yoda. Y la semana pasada conocí a Javi, un chico que hace de Florentino Pérez, como no escucha a nadie. Pues ya está, el imitador imitado. Y a Tamara. Después Ámbar. También. ¿Qué más quieres en esta vida? Yo creo que podemos organizar un show. En fin, ¿algo más? Bueno, básicamente esto ha sido introducción al Poder Judicial por parte de Esto También es Política, que oye, yo creo que para el tiempo bastante bien, ¿no? Está bastante bien porque nos hemos enterado sobre todo de palabras, nos empiezan a sonar algunas de las cosas que no nos suenan o que no sabíamos muy bien claramente hasta dónde puedan llegar o qué puedan significar y a mí me ha servido, yo te lo digo. Pues muchísimas gracias al público que nos ha visitado, que nos está mirando por la ventana. Gracias, Madrid. Bueno, amigos, antes de terminar, como siempre, vamos a escuchar nuestros métodos de contacto y nos hace tremenda ilusión que os pongáis en contacto con nosotros para plantearnos dudas o insultos, ¿no? Eso menos, ¿no? Bueno, oye, hay gente que a través de insultos ha llegado a la fama. Pues ala, no sé. Vamos a escucharlo. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto También es Política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolitica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto También es Política. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio explicando qué es esto del Poder Judicial. Repetimos, nada de superhéroes, porque para tener el Poder Judicial, ¿qué te debería picar? Un juez, te debería morder. Una balanza. Otro. Debería dar con una balanza en la cabeza, por ejemplo. Y quedarte ciego también, ¿eh? Según la representación. La justicia es ciega, efectivamente. O sea, un superhéroe ciego y que fuese con una balanza pesando cosas. Ciego Daredevil, pero no iba con balanza. No. Bueno, pues nada, ya buscaremos a Superjuez. Bueno, pues buscaremos a Superjuez. Amigos, esperamos que os haya gustado, que os haya interesado y que a partir de aquí, pues como siempre digo, yo creo que por lo menos un trabajo para vuestros hijos, para el colegio, se puede sacar. Hombre, yo creo que introducción al Poder Judicial, tenéis una asignatura de la carrera de Derecho, seguro. Está hecha, muy bien. Vamos a subestimar infravalorar lo que estudia la gente en la carrera de Derecho. Fenomenal, para quitarnos ese núcleo de la población de escuchas del podcast. Hombre, joder, con amor. No puedo decir nada. Bueno, amigos, gracias. Nos vemos en el episodio que viene. Hasta luego. Un besete.